once again be fighting for our freedom. We're fighting for our right to live. The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Los Estados Unidos de América son imparables. Sea esto cierto o no, ellos se lo creen. Y lo han demostrado mil veces en el cine de formas totalmente obvias. Pero hay formas mucho más elaboradas de anunciarse como invencibles, donde siempre se van a reconocer como una nación-estado que conoce al mundo que pretende dominar, porque el mismo país está configurado de gente de todo el mundo. Este es el curioso caso de esta película, porque se trata de una mirada estadounidense sobre el asiático, especialmente sobre el coreano del sur. Me refiero a Best of the Best, película de 1989, que tiene un cast bastante interesante porque el protagónico lo tiene Eric Roberts, quienes algunos lo recordarán por ese mafioso italo-estadounidense de la serie de Batman de Christopher Nolan, Salvatore Maroni. Pero también incluyen al mismísimo James Earl Jones corpóreamente en escena, quien es la voz de Darth Vader y de Mufasa. Pero también tiene una aparición nada menos que el fallecido Chris Penn, hermano de Sean Penn. Chris Penn, actor que aparece en aquella película emblemática de Quentin Tarantino, Perros de Reserva. Y la relación de esta película con Corea del Sur se da principalmente porque el coprotagónico lo tiene un actor coreano-estadounidense llamado Philip Ri, quien es el productor y quien invadió por completo el proyecto creativo de esta película. De hecho, lo hace de manera bastante curiosa porque el plano alegórico o discursivo de la película se da en el arco narrativo de su personaje, que se llama Thomas Lee, pero la película revisa con el lente de la cámara desde el principio al fin al personaje de Eric Roberts llamado Alex Grady, personaje que sobre sus hombros no lleva tanto peso de la alegoría o discurso de la película, a pesar de que aparezca más en escena. Y la película redacta la historia de un equipo de artes marciales mixtas centrado en Taekwondo, que es filtrado por eliminatorias para poder pelear en Corea del Sur contra el equipo coreano nacional. Algunos de los peleadores del equipo estadounidense ni siquiera se dedican al combate y emprenden en las eliminatorias como si fuera un hobby, pero sucede algo muy interesante desde el inicio, porque lo que vemos es la industria automotriz haciendo ensamblajes de Pontiac. Así es como nos presentan a Alex Grady, un obrero en la industria automotriz estadounidense, quien tiene de hecho una prótesis en el hombro por una fractura que sufrió en combate años antes. Es sumamente curioso cómo Alex Grady en ocasiones parece de hecho una señora tal cual. Esto es gracioso, pero tiene relevancia porque es un padre soltero que es sumamente amoroso con su hijo de una forma muy de señora, una señora cuarentona, algo así parece. Y esta curiosidad tiene sentido con el resto de la alegoría porque Alex Grady es padre y madre a la vez. Es decir, se está integrando padre y madre en un solo personaje. Y aquí va nuestro primer elemento dentro de los personajes, que es el proletariado estadounidense. Se nos presenta a Thomas Lee o Tommy Lee, quien es el entrenador de un doyan de Taekwondo, donde cuelga una bandera de Corea del Sur, porque Tommy, a pesar de ser estadounidense, es nacido de inmigrantes coreanos del sur. Y tenemos aquí otro elemento de empalme, porque es decir, él es de Corea, pero una Corea americanizada. Este entrenador de niños participa en las eliminatorias nacionales y la película nos lleva al torneo donde conocemos al resto de los finalistas, que son el personaje de Chris Penn, que es un tremendamente desfachatado estadounidense llamado Travis Brickley, quien llega a la competición escuchando música country a todo volumen, vistiendo como vaquero, y esto es importante porque el personaje refleja y representa a la población estadounidense del llamado cinturón bíblico, que es el área cristiana protestante de la industria agrónoma, ubicados en el sur de los Estados Unidos, lugar al que de hecho ya le dedicamos aquí 7 videos. Tenemos otro elemento con este personaje, que es el sur, combinándose con el trazo de la tradición coreana, asiática en general, obviamente de las artes marciales. Incluyen a Virgil Keller, interpretado por el ya fallecido actor John Dye, quien al contrario del anterior
anterior personaje, Travis, este es un estadounidense blanco educado en las áreas tecnocientíficas en una universidad del norte, y no hacen mención directamente en la película, pero parece ser que es un graduado de MIT. Aquí tenemos representado al norte. Está Sonny Grasso, quien no pierde un segundo en recordarle a nadie que él es de origen italiano. Es decir, un italo-estadounidense, pero Grasso, en su italianidad, carga para todos lados con una colección de discos compactos de óperas famosas. Y esto funge como la conexión de Estados Unidos hacia la carga cultural ancestral europea, ya que Estados Unidos acoge gente de todos lados, como el mismo Tommy Lee, e italianos de la familia de Grasso. Por lo tanto, tenemos aquí otro elemento que es tradición. Pero Tommy Lee, al ser coreano-estadounidense y ser el mejor en el equipo, al haber entrenado artes marciales desde que tenía 4 años de edad, como tradición familiar, representa una suerte de acople total, holístico, es decir, tenemos aquí una mímesis. Esta integración se da como componente o artilugio bajo la manga de Estados Unidos para enfrentarse al mundo, pero no es una integración racial cultural como la del Imperio Español, como la que tuvo históricamente el Imperio Español, que podemos ver reflejado aquí en México, Guatemala, etcétera, en toda Hispanoamérica, porque es sumamente claro cómo en Estados Unidos cada nación biológica está intacta, porque todo habitante se encuentra en su propio campo urbano y social, es decir, que Estados Unidos te integra como una sociedad más, pero no se integra a los sujetos a manera de mestizaje. Es por eso que en ciudades como Los Ángeles, Chicago o San Francisco es posible encontrar un barrio chino, un barrio italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Estados Unidos aprende, integra o roba lo que más le sirve de esos inmigrantes. Por ende, tenemos a nuestro entrenador, que es Frank Kuzo, un afroestadounidense también de Detroit, interpretado por James Earl Jones, quien termina por acentuar la diversidad del equipo. My name is Frank Kuzo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí en todo este equipo? Tenemos el título de la película, The Best of the Best, es decir, lo mejor de lo mejor. Y este equipo es, sin más, el reflejo de Estados Unidos armado con los elementos que venimos recabando, es decir, el proletariado del norte, del sur, que por su diversidad cuenta con trasfondo de tradiciones culturales que puede mimetizar o acoplar para enfrentarse al mundo en cada una de sus tradiciones. Es decir, que van a llegar los gringos y van a saber cómo haces tú las cosas y te las van a igualar, y a veces, bueno, con pretensiones de superarte. Y en este caso se enfrentan a Corea del Sur, quienes tienen peleadores de tradición, donde la película se esfuerza de hecho en mostrarnos la comparación y diferencia entre el durísimo entrenamiento que tienen los coreanos con sus campeones multitítulo en contra de un muchísimo más relajado entrenamiento estadounidense apoyado por aparatos de medición, e incluso se muestra la integración de la meditación de autoayuda New Age, que es una gringada que recoge angloamericanizadamente lo que ellos creen que son las filosofías asiáticas, como el Bushido, el budismo, el Zen, el Han, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resultado de todo esto es claro: el equipo estadounidense peleando contra los coreanos en Corea del Sur en su torneo pierde. Ahora Tommy Lee, el coreano estadounidense, se enfrenta a Dae Han, el mejor de los peleadores del equipo coreano, con quien tiene un problema, y eso es que Dae Han en un torneo termina matando al hermano mayor de Tommy Lee con una super patada, por lo que Lee, al tener que enfrentarse con Han, tiene miedo, no precisamente del peleador que tiene enfrente, sino se tiene miedo a él mismo, porque la pelea contra Dae Han es personal y sabe que lo va a terminar matando. Por eso, durante toda la película está limitando su poder, porque no quiere ser un asesino. Dae Han empezó superando en puntos a Lee ya dentro del torneo, por lo que la única forma de superar el puntaje y ganar era con un knockout a Han. Sin embargo, Tommy Lee no lo hace, porque esto supondría haber matado a Dae Han, por lo que Tommy Lee pierde y todo su equipo pierde. Pero aquí en la entrega de medallas, Dae Han ofrece sus disculpas a Tommy Lee y le regala su medalla. Obviamente le ofrece las disculpas por haber matado y haberle provocado ese dolor familiar
a todos ahí en la familia por haber matado al hermano de Tommy Lee. Y el resto de coreanos simpatizan con esta acción y regalan las medallas al equipo estadounidense. Y la lectura de esto, bueno, pues sale por todos lados. Y esto es: Estados Unidos es tan hábil para todo que incluso te puede poner en riesgo de ganarte en tu propio deporte nacional, en tu propio país. Y la otra es que ganen o pierdan los Yankees, los Estados Unidos siempre se llevan la medalla. Y para muestra un botón está la atroz violación que los enfermos mentales del ejército estadounidense hicieron en Vietnam. Claro, esto con su respectiva tradición cinematográfica, donde claramente Estados Unidos te asesina en tu propio país para 20 años después hacer una película acerca de cómo esa matanza hizo sentir muy mal a sus soldados. Es una frase clásica. De todas las manifestaciones de la supremacía de Estados Unidos en el cine, esta es una de las que me parece especialmente más inteligente. Y no es que ellos estén pensando y diseñando cómo amedrentarte con su cine, es que simplemente tienen que guardar silencio, ser honestos y ellos van a terminar amenazándote. Chulada de película. Véanla, véanla.